Representantes de las 19 economías más grandes del mundo y la Unión Europea también acaparó la atención porque el tema central fue la invasión rusa a Ucrania, la crisis de alimentos y de energía, el desafío de sacar toneladas de granos de Ucrania al mundo y por la presencia de Estados Unidos a través del secretario de Estado Antony Blinken, vía remota el canciller de Ucrania, Dmytro Kuleba, y la presencia en Bali del canciller ruso Sergei Lavrov, quien a su llegada y mientras era recibido por la canciller de Indonesia, escuchó a gritos las preguntas: ¿por qué comenzó Rusia la guerra? ¿Cuándo detendrá Rusia la guerra? Mire. Bueno, pues así ocurrió, así fueron esas preguntas a gritos al canciller ruso. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, envió sus condolencias a la familia del ex primer ministro japonés Shinzo Abe. A través de su cuenta de Twitter, Volodymyr Zelensky calificó lo ocurrido como un acto atroz de violencia que no tiene excusa. Vamos a ampliar ya este tema y lo ocurrido en esta jornada en Ucrania con Sal Emergui en Jerusalén. Buenas noches, Sal. Hola, buenas noches. El ejército ruso ha atacado más de 40 aldeas y localidades en la zona del Donbass, en su avance hacia Donetsk, tras tomar el control de la provincia de Lugansk. Ahí, en la zona del Donetsk, hoy las fuerzas separatistas prorrusas han restituido la pena de muerte y lo hacen, en primer lugar, contra 3 extranjeros acusados de ser mercenarios del ejército ucraniano. Y hoy, posiciones avanzadas del ejército ucraniano en la zona de Dnipro, que no está muy lejos de la frontera en la parte oeste con Donetsk, han recibido una visita muy especial, la visita del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Zelensky se ha mostrado convencido de la victoria de Ucrania y confía sobre todo en sus hombres, en sus mujeres, en sus soldados y también en el arsenal sofisticado que llegó y seguirá llegando, básicamente procedente de Estados Unidos. En una entrevista a la CNN, Zelensky también ha descartado que va a reconocer algún tipo de soberanía rusa en esa parte del Donbass tras las últimas conquistas del ejército liderado y encabezado por el presidente Vladimir Putin. Escuchemos lo que decía hoy Zelensky. Los ucranianos no están dispuestos a ceder su tierra como nuevo territorio de la Federación Rusa. Esta es nuestra tierra. Siempre lo hemos dicho y nunca renunciaremos a ella. De esta forma, Gabriela, Zelensky descarta cualquier posibilidad ahora mismo de una concesión en la negociación, por cierto, inexistente con Rusia, para ceder territorios al presidente Putin y de esta forma lograr una tregua que ponga fin a una guerra que hoy cumple ya 135 días. Su asesor, el asesor de Zelensky, Polyakov, hoy ya ha respondido a las palabras anoche del presidente Putin, que recordaba anoche Putin, decía básicamente que la ofensiva aún no ha sido en serio, es decir, insinuaba que aún Rusia no ha empleado toda la masa, toda la fuerza militar en esta ofensiva. El asesor de Zelensky le ha dicho que si aún no han empezado la lucha, ¿cómo es posible que ya han perdido 37.000 soldados rusos? Una cifra, por cierto, que Rusia desmiente rotundamente. Y hoy Rusia lo que no desmiente y ha hablado es de las sanciones occidentales. Y lo ha hecho Putin. Putin ha dicho que las sanciones pueden provocar una gran catástrofe internacional. Y también ha dicho que van a golpear y golpean mucho más a los países que le apliquen a Rusia que a la propia Rusia. Y siguiendo esta línea, como tú dices antes, en la cumbre de Indonesia, el ministro de Exteriores, Lavrov, no solo boicoteó el mensaje virtual de su homólogo ucraniano, Kuleba, sino también ha afirmado que no han logrado aislar a Rusia tras y sobre todo a raíz de esta guerra, que como decíamos al principio es una guerra que también afecta a nivel alimentario, como hemos visto con el tema de los granos bloqueados en los puertos ucranianos. Gabriela. Y según Naciones Unidas, el número de refugiados a través de Europa por la guerra de Rusia en Ucrania supera los 5.650.000 personas y los números continúan aumentando. Pero para muchos, escapar no es una opción
y cientos de miles han incluso decidido regresar a lo que queda de lo que fueron sus hogares. Scott McLean tiene el informe. Aquí pasamos 2 días y una noche. Mientras los rusos bombardeaban Hostomel, un suburbio de Kiev, en los primeros días de la guerra, la familia Titov, rusoparlantes que huyeron de Donetsk hace 8 años, se amontonaron en su pequeño sótano y escucharon la llegada de la nueva guerra a sus puertas. Aquí, Makar, de 10 años, le pregunta a su hermana Tasha, de 5, qué es lo que más quiere. Que Putin finalmente se muera, le dice ella. Cuando las bombas cayeron en su patio, Alex y Katerina tomaron a sus hijos y salieron del resguardo de ese pequeño sótano. No teníamos opción. Uno debía irse para salvar su vida y salvar a sus hijos. Nuestra Hostomel se está quemando, dice Alex, desde la entrada de autos de su casa. Caminaron 16 kilómetros, pasaron al lado de soldados muertos para llegar a un ómnibus de evacuación. 2 meses después, regresaron para encontrar el estudio de joyas de Katerina sin un muro. Las ventanas destrozadas, el techo de su casa tenía agujeros y adentro había fragmentos de metralla por todos lados. Hasta tomé una pequeña pieza de metal de esto. Estaba rota. Esta es nuestra familia de Donetsk. ¿Por qué aún quiere vivir aquí? Esta es nuestra casita. Quería vivir en mi propia casa y quería hacer un lugar para mi familia, para mis hijos. Muchos otros sienten lo mismo. En esta aldea bombardeada, entre los indicios de guerra, también hay muchos indicios de vida. La tienda de esquina de Mikhail Neymet fue destrozada y saqueada. Él dice que fácilmente pudo haber huido del país, pero prefirió estar aquí. Tengo hijos, tengo nietos, dice él. Uno debe seguir viviendo. La vida continúa. Calle abajo, esta torre sufrió grandes daños en la lucha. En este edificio, casi todos los apartamentos están gravemente dañados. Este tiene una nueva ventana. Este no es el techo de este edificio, solía ser el ático. Esto hubiera sido supuestamente una puerta. También hay unos platos repartidos pertenecientes a la persona que vivía aquí antes. Dormíamos en esta sala, me dice el residente Alexander Romanov. Aquí es donde comíamos. Este es nuestro comedor. Durante la invasión, él y su esposa se vieron forzados a permanecer en este sótano sucio mientras los soldados rusos vivían en su apartamento. A Hostomel no le faltan dificultades, pero sin embargo, su gente sigue regresando. Hasta pensamos que si nuestra casa estaba quemada y destruida, no importa, regresaremos. Scott McLean, CNN, Hostomel, Ucrania. Y mientras Rusia consolida posiciones en el este de Ucrania, las tropas ucranianas también declaran victoria en otras zonas del país, como por ejemplo la isla de las serpientes. El informe también es de Scott McLean. En la batalla por la región de Donbass, en el este de Ucrania, los ucranianos están perdiendo terreno lentamente. Los rusos siguen bombardeando la ciudad de Lysychansk, lo que dificulta extremadamente o incluso imposibilita la huida de los que se quedan. Más al oeste, la búsqueda de cadáveres en un centro comercial bombardeado en Kremenchuk también resulta una tarea frustrante y las personas ya dejan flores en memoria de los muertos y de los que tal vez nunca se encuentren. Pero Ucrania puede presumir de una victoria en la isla de las serpientes. El peñasco en el Mar Negro, cerca de Odessa, ahora de nuevo bajo control ucraniano, gracias a un ataque nocturno de artillería que obligó a los ocupantes rusos a huir. Los rusos realmente entendieron que ellos debían hacer lo correcto, reunir sus cosas e irse lo más rápido posible. El ejército ucraniano divulgó un video que muestra los recientes ataques en esta campaña durante semanas por recuperar la isla. Nuevas imágenes satelitales muestran las secuelas que dejó la guerra, pero sin rusos. Rusia sostiene que se retiró del puesto como un gesto de buena voluntad hacia Ucrania. Esta solución evitará que Kiev especule con una inminente crisis alimentaria, amparándose en la imposibilidad de exportar granos debido al control total de Rusia en el noreste del Mar Negro. En respuesta a ello, el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores publicó en Twitter que Rusia siempre les resta importancia a sus derrotas de esta manera. Nuestros aliados no deberían dudar en proporcionar más armas pesadas a Ucrania para liberar más de nuestras tierras.
La isla de las serpientes ha jugado un papel destacado en la guerra desde el primer día, cuando un buque de guerra ruso ordenó rendirse a las tropas ucranianas desplegadas allí y recibieron esta respuesta. Desde entonces, esta respuesta desafiante ha sido inmortalizada en estampillas, impresa en todo tipo de recuerdos y aún es fuente de orgullo nacional. Nunca vamos a rendirnos, ¿sabe? Nunca jamás. La gente en la isla de las serpientes sabían que era una batalla que no podrían ganar, pero de todos modos los mandaron al... Sería genial si el próximo gesto de buena voluntad de los rusos fuese que Putin se mate en su búnker. Scott McLean, CNN, Kiev, Ucrania.